Hacia finales del 2020 todo iba muy bien con nosotros. Teníamos nuestros trabajos, incluso encontramos una oportunidad laboral en otra ciudad que no era Toronto, al este de Toronto, como a 2 horas, en una ciudad llamada Kingston. Nos mudamos, los perros eran felices, hasta que de pronto un día... visa denegada. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Bienvenido a la segunda temporada de We the Mexicans. En la primera temporada de este podcast conocimos la historia de muchos mexicanos que salieron del país con el objetivo de continuar sus proyectos profesionales, estudiar, probar suerte. Pero de lo que casi nunca hablamos fue el tema de las visas. Justo ahora que estamos grabando, y muy probablemente mientras tú estés escuchando este episodio, uno de nosotros no tiene estatus migratorio aquí en Canadá. Suena fuerte, pero... pero es cierto. Es cierto. La verdad es que estuvimos haciendo un repaso de la primera temporada de We the Mexicans y sí, profundizamos en muchos de los retos que fueron para tantos mexicanos salir del país, buscar la manera de colocarse laboralmente, de seguir estudiando, de probar suerte, de hacer cosas que ni ellos mismos se hubieran imaginado. Pero la verdad es que obviamos el tema del proceso migratorio legal, esto es, el trámite de las visas en cada país, que en cada país es distinto, porque de alguna manera asumíamos, y bueno, eso era cierto, todos y cada uno de ellos tenían resuelto este tema de las visas, así como nosotros en cada uno de los momentos que los entrevistamos. Entonces resulta que cada vez que nos han preguntado amigos, personas que conocemos, que tenemos en redes sociales, ¿cómo es que le han hecho? ¿Cómo es que hicieron para irse? Y seguramente como a todas estas personas que tuvimos la oportunidad de conocer en la primera temporada, también a su vez les preguntaron cómo le hicieron para irse a esos países. Todos regresamos al origen de hay que hacer un trámite con el país en cuestión para que te den una visa, ya sea para estudiar, para trabajar, pero vaya, nosotros realmente no tocamos ese tema. Vamos a hablar un poco de cómo fue que nos encontramos con esta noticia de no tener visa de trabajo. Era el 2020 y al igual que para ti que nos estás escuchando, el 2020 nos tocó pandemia, nos tocó hacer muchísimos ajustes en nuestra vida cotidiana para poder, 1, no contagiarnos, 2, seguir trabajando ahora desde casa. Después nos salió una oportunidad laboral en una ciudad que está a 2 horas de Toronto, que se llama Kingston y que tiene 140,000 habitantes, y decidimos decir que sí y mudarnos. Contrastante porque en Toronto hay 2,5 millones, entonces... Ah, sí, claro. Sí es contrastante salir de la Ciudad de México y llegar a Toronto, de Toronto a Kingston, vaya, es como decimos pueblo quieto. Pueblo quieto. Y pueblo quieto en pandemia es todavía más pueblo quieto. Entonces, eso de por sí fue una experiencia. Pero al final nos venimos con trabajo, todo iba muy bien, los perros se adaptaron, todos éramos muy felices. Y de pronto el 23 de diciembre, que por cierto, diciembre para nosotros es un mes de puro festejo porque son nuestros cumpleaños, y particularmente el 23 de diciembre es tu cumpleaños, Adrián Pineda, pues ese día nos enteramos que la visa de Adrián Pineda estaba denegada. Y digamos que en estricto orden y oficialmente no debería estar yo aquí. Exacto. Aunque el país, una vez que te deniegan una visa, te da 3 meses para que restablezcas tu estatus y entonces vuelvas a aplicar. Digamos que lo que procede cuando tu visa es denegada, pues es que te regreses a tu país y que desde tu país tramites esa nueva visa, reapliques a esa visa. En términos generales, lo que pasó fue una cuestión de desinformación, de no conocer al detalle cuáles son los pasos y los momentos idóneos para hacer todos los trámites. Nosotros desde que llegamos, una de nuestras prioridades era evidentemente saber qué pasaba cuando terminaban nuestras visas de trabajo. Las visas originales. Las visas originales que caducaban, bueno, su fecha de expiración era a finales de noviembre del 2020. Evidentemente, pues desde que llegamos, desde el 2018, empezamos a ver, platicamos con asesores migratorios, que muchas veces, y dicho sea de paso, es súper importante tener la asesoría de una persona
que esté especializada en el proceso migratorio del país al que uno va a viajar. Aunque bueno, particularmente en Canadá, la página de canada.ca tiene toda la información. Muchas veces resulta ser un poco enredada. Entonces, bueno, empezamos a revisar este tema, cómo es que tenemos que hacerle, y resulta que por la modalidad en la que nos venimos, Silvia tenía una visa tanto de trabajo como de estudiante, de la cual surgía mi visa de trabajo. Y entonces lo que nos dijeron es, cuando Silvia termine de estudiar, a ella le van a dar una visa como graduada, como posgraduada, que va a durar 3 años, y en consiguiente a ti te van a dar la visa de esposo que viene también a trabajar por 3 años. 2 visas de trabajo por 3 años, según esto, aseguradas sin ningún problema. Y pues de alguna manera como que pensamos que iba a ser algo sumamente transparente, que casi se termina la primera y te dan la segunda, y entonces todo está como siempre, ¿no? Uh-huh. Así hicimos el trámite y aplicamos. De hecho, cuando aplicamos, evidentemente por hacerlo en tiempos de pandemia, nos dijeron, tu trámite se puede tardar hasta 6 meses. Mucho más de lo que habitualmente se tarda, porque evidentemente todo lo están procesando mucho más lento. Pero mira, buena suerte, entre comillas, nos respondieron a los 2 meses, diciéndonos justamente, Silvia, muchas felicidades, aquí está tu visa por 3 años, la nueva visa, y la renovación, podríamos llamarla, ¿no?, de Adrián. No, pues él no. Y entonces, afortunadamente, acudimos a un asesor migratorio y nos dijo, no, a ver, no te tienes que ir, porque además de todo estamos en pandemia, no hay manera de viajar, ahorita está muy complicado ese asunto, entonces hay que hacer esto y esto y esto, y ahí sí ya nos pusimos, digamos, en manos de este asesor migratorio para que él mismo nos hiciera el trámite. Al final, esto lo podemos platicar ya de una manera como casi anécdota, ¿no? Parecería que, ay, sí, entonces aplicamos, le hablamos al asesor y ya todo se solucionó y historia feliz. Pero la realidad es que cuando te llega una noticia de que no puedes seguir trabajando, y si no fuera por pandemia te tendrías que estar yendo del país, entonces es cuando lo poquito que llevas construido, en este caso 2 años y cachito, ¿no? De estar aquí, de conseguir trabajo, que fue un tema, la casa y a ver los perros y conseguir una estabilidad de la cual ya habías escapado hace 2 años de tu país. En el momento en el que te niegan la visa, es como eso poco que habías tenido te lo quitan y te vuelves a quedar en el aire y ¿ahora qué hago? Evidentemente es cuando comienzan a salir, en mi caso, ¿verdad?, las lágrimas, el llanto. En tu caso, tal vez un par de canas. Más canas. Más canas. Un poco de gastritis por ahí. Los perros que no entendían por qué había estrés en el ambiente, ¿verdad? Y es que entonces es cuando dices, pero se supone que yo venía aquí para una vida mejor y etcétera, etcétera. Sí, pero hay pruebas que te ponen, que te pone el destino, casi podríamos decirlo en este caso, algo tan simple y a la vez complejo como lo es un papel llamado visa, te puede hacer incluso tomar la decisión de tener que regresarte. Para muchas personas, y es que, bueno, lo que ocurre muchas veces con nosotros los seres humanos es que podemos ser más empáticos con las situaciones o las personas que se asemejan a la situación en la que estamos nosotros. Y entonces lo que esto nos sirvió también a nosotros fue voltear a ver esta situación que es el estatus migratorio, y que es una situación en la que muchas personas están enfocadas, en las que muchas personas están lidiando con el sistema, con su situación, con el proceso legal que implica, por el costo que conlleva. Y entonces empezamos a darnos cuenta que pues es algo que también la gente tiene que poner atención. Y si de repente tú estás pensando, tú que estás escuchando esto, estás pensando salir de tu país, donde quiera que te encuentres, pues es una prioridad el saber de qué manera legalmente voy a estar estudiando, trabajando en el país al que voy a ir. Trabajamos, como ya te habíamos contado en el primer episodio de We the Mexicans, trabajamos en una radio multicultural de Toronto, primordialmente latinoamericana, y ahí trabajábamos los dos. Cuando nos cambiamos de ciudad, yo renuncio a la radio de Toronto porque tengo un nuevo empleo en una radio de esta ciudad de Kingston. Que además ese fue un tema porque hubiera sido idóneo, por ejemplo, que te quedaras con los 2 empleos, ¿no? Claro. Pero justamente a raíz de este tema de las visas y lo puntuales que son, porque aquí te dicen, puedes trabajar tanto tiempo y en este tipo de empleos y en este tipo de empleos no. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención cuando llegamos a Canadá y que me dieron mi visa de trabajo, decía, puedes trabajar en cualquier cosa excepto como sexo servidor o como stripper. Y yo, bueno, y eso bueno, que bailas bien, mi amor. Qué bueno que me dejan saber específicamente qué es lo que no puedo hacer. Entonces, eso es para que te des cuenta una idea de cómo es aquí el tema tan puntual y que te dicen
qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Por algo Canadá es un país como lo que es, porque son sumamente cuidadosos. Claro, admiten a muchos extranjeros, a muchos inmigrantes, pero evidentemente como tienen tantos inmigrantes, pues tienen que tener cláusulas sumamente específicas para la gran cantidad de gente que viene, ¿no? Y bueno, entonces trabajamos en esta radio. Cuando yo me muevo, renuncio. Cuando sucede lo de la visa, hablamos con la radio y le dijimos, pues es que Adrián ya no puede seguir trabajando, ¿no? Ya pasó lo de su visa, entonces ¿qué hacen? Me dejan de pagar y luego me pagan retroactivo cuando vuelvas, cuando ya tenga mi visa nueva, o qué se hace. O me pagan por fuera, ¿no? Porque... Pero eso sería lo ilegal y es lo que tampoco queríamos, ¿no? Entonces, pues era como poner un poco ahí el conflicto ese, sabiendo que perfecto nos podían decir, pues no, muchas gracias por tus servicios, hasta luego y a ver cómo le haces, ¿no? Y entonces sí, ¿qué hacemos? Porque no podíamos prescindir de ese ingreso. Para ir chayotes. ¿Por qué no? De verdad, lavarle el carro al vecino o pasear perritos y aún así, quién sabe si hubiéramos sacado el ingreso necesario para emparejar el barco, ¿no? Y bueno, al final, afortunadamente se pudo que yo pudiera combinar los dos empleos ya con mi nueva visa de trabajo que ya había salido. Entonces ahora sí ya podía tener los dos empleos, ya podía trabajar tiempo completo y afortunadamente pues ya no perdimos ningún ingreso, solamente creo que por una quincena o 3 semanas dejamos una quincena. Y que de hecho es lo que mucha gente hace, tiene 2 trabajos de medio tiempo, con eso hace en cuestión de horas un tiempo completo y pues recibe un sueldo que podría equipararse a lo que ganaría justamente en una empresa que le pagaría por 40 horas a la semana. Pero bueno, el hecho de que sucediera esto también puso en hold varias cosas. No solamente fue, primero, evidentemente el estrés de, y si nos quedamos sin ese ingreso, ¿qué hacemos? Para ir chayotes. Pero ya teníamos otros planes, porque evidentemente a 2 años de haber llegado aquí, pues estamos intentando construir un patrimonio, pues cada vez un poquito, pues entre más estable y un poquito más cómodo, ¿no? Porque al final quemamos las naves para venirnos. Y ya teníamos en el horizonte más o menos cercano el poder comprar un coche. Nada lujoso, tal vez un carro usado, pero ya teníamos la posibilidad de pasar un invierno tal vez sin tener que estar esperando el camión en la esquina. Porque la verdad es que estando en Toronto de repente pues hasta resulta un lujo un tanto innecesario, ¿no? Claro. La verdad es que el sistema de transporte por muchas complicaciones que pudiera presentar es funcional, te lleva donde tú quieras y el hecho de tener coche es muy caro. Primero por el propio seguro, por el lugar donde lo vas a estacionar, claro. Porque bueno, todos los departamentos que puedes rentar te cobran adicional por estacionarte y si no tienes que pedirle permiso a la ciudad y bueno, es un problema. Uh-huh. Entonces, pues digamos que hasta ese punto, estando en Toronto, pues no lo habíamos necesitado tanto, ¿no? Uh-huh. Aunque sí de repente era de, oye, qué ganas de tener un coche para ir un poquito más lejos, para conocer ciudades cercanas, ir al súper de repente, ¿no? Pero finalmente llegando inclusive ya a esta ciudad de Kingston, que es una ciudad mucho más pequeña, que por consiguiente tiene un sistema de transporte pues mucho más reducido, lo que yo siempre le digo a todo el mundo para que tengan una idea de cómo está la diferencia. En Toronto puedes perder tu camión, pero sabes que el siguiente pasa en 5 minutos. Dices, bueno, ya, 5, 10 minutos máximo, ¿no? Si fuera fuera de horarios, de horas pico. Pero aquí pasa uno y el otro pasa media hora después. Y de repente dices, bueno, pues media hora quizá no es tanto, ¿no? Sí, no es tanto en verano, pero espérate media hora a menos 20 grados centígrados, es eterno. Por eso queríamos ya el carro y con la visa se tuvo que poner en hold ese tema y varios más. ¿Cómo estás pasando tu tercer año, tu inicio de tercer año como migrante, Adrián Pineda? Pues digamos que analizando todo lo que acabamos de compartir, podría ser peor. Creo que podría ser peor. Creo que pues hay mucha gente que esto que decía hace algún momento, ¿no? El hecho de estar en esa situación me hace pensar en tanta gente que se enfrenta al problema de no tener una visa, de no tener un permiso y que bueno, pues han tenido que muchos quizás sí regresar a su país porque es algo delicado. Podría parecer que no, podría parecer porque pues sí, la verdad es que hay que decirlo, hay muchas personas que viven aquí, que han vivido aquí durante mucho tiempo sin un estatus migratorio. Y eso pues evidentemente te pone en un punto sumamente riesgoso porque pues ahí sí, si de repente surge la situación de que saben y te ubican, pues sí te pueden deportar y bueno, si ser deportado, bajita la mano, pues te quita el derecho de volver a este país en 5 años por lo menos y si quieres trabajar pues quizá más tiempo. Exactamente. Entonces
Me parece que pensando en el peor de los escenarios, pues no estamos ahí y eso pues siempre se agradece. Y me parece que yo sí subrayo esa situación. Esta fue una manera de insisto, no sé, la vida, las circunstancias, preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente queremos quedarnos? Pues entonces hay que aplicarnos, ¿no? Hay que aplicarnos, hay que hacer las cosas como se deben hacer y si eso va a implicar esperar, ser paciente, trabajar estas virtudes que de repente se nos complican como la paciencia, pues hagámoslo. Claro, de pronto con esto último que estabas diciendo, me acordé muchísimo del episodio, creo que es el 10 o el 9, el que sucede en China. Estos chicos donde él se va, son de Monterrey, ¿no? De Tamaulipas, él creo, y ella es de Monterrey. Él se va a trabajar a China y entonces deciden después casarse para que ella se pudiera ir con él a China. Pero dada justamente la importancia de los trámites legales y lo específico que le pedían a él en los trámites legales, él no pudo ir a México a casarse con ella y se casaron así por videollamada, ¿te acuerdas? Y en un tiempo que no había pandemia. Y en un tiempo que no había pandemia. Entonces, fíjate cómo incluso comenzamos este podcast diciendo nunca reparamos en la importancia de las visas. Y ahora, fíjate, literal lo estoy pensando ahorita. Como tal vez en algunos episodios sí fue clave este tema de los permisos, etcétera. Y ni siquiera reparamos en lo complicado que es, sino hasta que nos tocó vivirlo. Sí, como por ejemplo platicaba Ramsés en uno de los últimos capítulos de la primera temporada. El episodio pasado. Que él decía, bueno, pues mi esposa ya tenía el trabajo asegurado porque pues ella estaba haciendo su doctorado, su estancia del doctorado, le dieron trabajo, estaba perfecto, pero pues yo vine en una circunstancia en la que no podía trabajar porque no tenía ese permiso. Y entonces la empresa, de acuerdo a su perfil, dijo, te quiero a ti porque tú me vas a servir muchísimo. Entonces hicieron un acuerdo y él pudo estar trabajando y ya después lo contrataron cuando su estancia fue legal y bueno, la tuvo perfecta. Entonces, pues sí, para él fue en ese sentido algo sencillo. Pero bueno, sí, justamente no habíamos reparado en este detalle y hoy, evidentemente, pues estarlo viviendo nos hace darnos cuenta y valorar la importancia de atender esta situación. Y justamente, pues, si de aquí pudiéramos sacar una lección y sobre todo un consejo para todas las personas, es eso. El primer paso para revisar o para empezar a hacer este proceso migratorio es ve qué implica en esos países o en ese país al que quieres ir tener una visa, tener un permiso de trabajo. Cada país es distinto. La verdad es que es un país, Canadá es un país sumamente bondadoso en ese sentido, pero el proceso de hacer una visa es un proceso metódico, es un proceso un tanto engorroso, es un proceso complicado, a veces caro, pero la verdad es que sí hay que invertirle tiempo. Y eso me lleva también a recordar la reflexión que hace poco hacía un mexicano en un video que se compartió por redes sociales muchísimo, que decía, los mexicanos estamos acostumbrados y nos enseñan a echarle ganas y que sean todos como chispazos de energía y de repente sí somos perfectos para ser efusivos y enérgicos. Uh-huh. Lo malo es que eso se nos acaba al poco tiempo, pero más bien en vez de echarle ganas, lo que decía este tipo es échale tiempo. Échale tiempo porque el tiempo te va a llevar a ser constante. Y bueno, hablando del tema de las visas, todos estos procedimientos llevan tiempo. Sí, lleva tiempo y creo que también eso que acabas de mencionar de Ramsés del episodio pasado de Irlanda, también nos hizo en algún momento, fíjate qué irónico, el capítulo de Irlanda lo grabamos a principios de diciembre y semanas después nos encontramos con lo que nos sucedió de la visa denegada. Y es ahí cuando dijimos, si fuéramos científicos, si fuéramos ingenieros, si nos dedicáramos a la tecnología, no es que eso te asegure que tu trámite sea más sencillo, porque justamente el episodio de Irlanda termina con ellos diciendo, pues dadas nuestras profesiones y dado que están consideradas esenciales, etcétera, etcétera, en 2 años nos van a dar no la residencia, la ciudadanía. Ay, Dios mío. Maldita sea la hora en la que decidimos ser comunicólogos. Sí. Yo sabía. Porque aparte, cuando vaya, ya que sacas este tema a colación, la persona que nos contesta, que me contesta para decirme que mi visa fue denegada, sí, es una persona tal cual que está revisando el caso. Vamos a decir, es como un abogado, ¿no? Que revisa tu caso y entonces dice si te prueba. Pues tal cual cuando llegas
al aeropuerto, a cualquier país, y una persona está revisando tus documentos, sí. Así tal cual. Es un agente migratorio. Es un agente migratorio. Y pues yo explico ahí que soy comunicólogo, que trabajo en una radio multicultural y bla, 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 ¿no? Y tal cual con esas palabras es: no encuentro que tu actividad sea sumamente necesaria en este momento en el país. Entonces, dado eso, perdón, pero tu visa está denegada. O sea, si fuera yo enfermero, si fuera yo doctor, por supuesto, decir, bueno, estás generando valor y en este momento más. Entonces, hoy envidiamos, obviamente, en vida de la buena, a todos los científicos, a todos los médicos, a todos los enfermeros, a toda la gente que trabaja en sistemas, porque también fue el caso de Ramsés. Claro, sí. Y de hecho, si abre LinkedIn en el país en el que migres, lo que más hay vacantes son de esas. Y eso creo que casi puedo asegurarlo en cualquier país. Ahora, no por eso estamos diciendo que si tú nos estás escuchando y tú eres bailarín o eres, no sé, ¿qué será? Maestro, contador, no significa que por eso no puedas migrar. No, tal vez simplemente va a costar un poco más de trabajo. Sí, te lo dicen los comunicólogos, ¿verdad? Pero no por eso es imposible. Simplemente hay que echarle tiempo, esto que decía, ser consistente, prepararse, tal vez sí, estudiar alguna certificación extra en el país al que vayas a llegar. O sea, maneras hay. Sencillo, no. Y tal vez estamos simplemente diciendo, ay, sí, para Mariana y para Ramsés fue súper fácil por sus profesiones. O sea, eso podría sonar. Pero no, la realidad es que ellos muchas ganas le echaron desde México, mucho tiempo, preparación, etcétera, para que en México tuvieran todas las credenciales que después fueran apreciadas en Irlanda. Tal vez, pues vaya, ahora sí que podemos empezar a divagar en el asunto, pero el tema aquí es, ojalá la respuesta del agente migratorio para ti hubiera sido otra. Sin duda. Anecdótico. En fin, nosotros seguiremos reportando en nuestra historia, sí. Y también, por supuesto, vamos a seguir compartiendo las historias de mexicanos que están por otros lados del mundo. Ahora tal vez con un aprendizaje distinto y desde una perspectiva un poco más amplia, dado esto que nos sucedió. Pero te lo queríamos compartir y sobre todo queríamos hacerlo presente porque era un tema que sí, definitivamente no lo habíamos transmitido de la manera más contundente, podríamos decirlo, en los episodios anteriores. Ya será parte de la presentación en cada uno de los podcasts de fulanito y fulanita. Están en tal país, estatus migratorio, legal. O ilegal. En todo caso. Y ya también te estaremos haciendo saber, ya sea en el siguiente podcast o en 2 o 3 siguientes, en el momento que ya tengamos mi estancia sea 100% legal en este país. Muchísimas gracias por escuchar este episodio especial de We the Mexicans y con el cual damos banderazo a la segunda temporada. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como We the Mexicans y ahí también estaremos en contacto contigo. Chao. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.